Un cordial saludo para todos. Nuevamente estamos aquí para aprender de la palabra del Señor. Qué interesante. Y continuamos con el tintico. Delicioso el tinto por la mañana, ¿verdad? Comenzar el día felices, contentos y confiando en el Señor, con esa fe que tenemos de una vida eterna con el Señor. Bien, yo les invito, vamos a cantar en nuestros himnarios el himno 402, la vid y los pámpanos, que son unos versículos del libro de Juan, capítulo 15, ¿verdad? 402. Yo soy la vid y mi padre labrador, vosotros pámpanos, dice el Señor. Estad en mí y yo en ti, y fruto llevaréis, porque sin mí nada podéis hacer jamás. Dios nos ha puesto los frutos a llevar, que permanezcan como un testimonio a Él. El que estuviera en la vid le limpiará, para que frutos abunden más y más. Luego pedid sin desmayar todo lo que deseáis. El Dios de amor, a quien amáis, os lo dará. Glorificado así mi Padre es, en que llevéis mucho fruto y seáis siempre fiel. Por mis palabras vosotros limpios sois, con el amor de mi Padre amo yo. Dejad mi amor siempre brillar con todo su fulgor. Grato será obedecer mi voluntad. Todo mi gozo en vosotros estará, y vuestro gozo con fruto cumplido será. El Señor nos invita a permanecer en Él. Dice que pidamos, Él nos da, sin desmayar, ¿verdad? Seguirle. Pero eso es lo más importante. Primero seguirle, cumplir su voluntad, y seguramente que sí vamos a tener lo que deseamos, pero de acuerdo a su santa voluntad. Entonces, seguimos con el tintico. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por tu amor y por tu misericordia. Te damos gracias por este nuevo día, pero más importante, damos gracias por la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy, Señor, pues te pedimos que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, y que el mensaje que nos trae, Señor, sea para ayuda y crecimiento espiritual. Gracias, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a abrir el libro de Génesis. Estamos comenzando año, ¿verdad? Estamos nuevamente con ese programa que nos hemos propuesto muchos, leer la Biblia en un año, así año tras año.
podemos entender, leer, aprender todo lo que allí está escrito, ¿verdad? Génesis capítulo 1. Miramos Génesis 1:26, un versículo que ha sido muy hablado, muy comentado, ¿verdad? Y dice 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hagamos. Principalmente comienza en plural. Dijo Dios, hagamos. Y ahí está representado esa Trinidad, ¿verdad? Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Desde la misma creación, el Señor nos muestra, nos da a entender muchas cosas. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Muchas cosas que quizá no las hemos tenido en cuenta o no las hemos mirado o ya las sabemos, pero realmente no está en nuestro diario vivir. El Señor nos hizo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. O sea que nos dio entendimiento para razonar. Nos dio voluntad para tomar decisiones. Imagen. Semejanza. Ya Él aplicó en nosotros en ese momento la gracia. O sea que la oportunidad que tenemos hoy en día de ser santos, ¿verdad? Porque cada vez que alguien hace una decisión de fe es un santo más en la tierra. Santos somos los que estamos habitando vivos el día a día en la tierra. Y desde la creación el Señor ya dio esa potestad al hombre. Pero también nos dio otras cosas más. Miremos en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Dice así, 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces aquí vemos que cuando Dios creó a Adán a imagen, semejanza, puro, y aquí corrobora en el libro de Eclesiastés, dice que todo lo hizo hermoso. El Señor nos creó de la mejor forma, pero también dice y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. En el momento que Dios creó a Adán, ese fue su propósito. Voluntad, libre albedrío en el Edén, para vivir allí en el Edén eternamente, en cuerpo, ¿verdad? Físicamente. O sea que el propósito de Dios con nosotros siempre ha sido el mejor. Nuestro Padre. Pero bueno, desafortunadamente, esa eternidad que nos dio desde un principio, ahora tenemos que obtenerla de una manera diferente, ¿verdad? Génesis 2:16, allí mismo Génesis 2:16 dice, perdón, 2:8, es 2:8. Génesis 2:8 dice, y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Entonces, todo lo hizo al derecho. Primero hizo un Edén. Sabemos de ese Edén, el sitio maravilloso, con todos los animales, con toda la tierra. No llovía, salía un vapor de la tierra. Y estaba allí el hombre para hacer maravillas en ese Edén. Y ahí dice, plantó un huerto en el Edén y puso allí al hombre. Después de toda su creación, en el último día hizo al hombre en lo mejor. Y todo
tiene sus reglas, ¿verdad? Dios es todopoderoso, infinitamente justo. Y ahora sí leemos en Génesis 2:16. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo tenía todo con esa advertencia. El Señor había creado al hombre con un corazón para la eternidad. Seguramente que lo sabía Adán. Aún así le hizo la advertencia, pero de este árbol y de este árbol y de este árbol no los puedes tocar. Eso era la potestad de Dios. Solo Dios era el único que podía hacer estas cosas. Pero había un enemigo. Desde el principio estaba Satanás, que estaba en contra de esa perfecta creación de Dios. Todavía está Satanás y todavía está en contra de nosotros como perfecta creación de Dios. Hoy hemos tenido ya la oportunidad, la tenemos y la hemos utilizado muchos de hacer decisión de fe para esa vida eterna, pero esta vida eterna ya es espiritual. Adán estaba allí en el huerto, en la tierra, físicamente. Y va a estar eternamente. Hoy en día para nosotros esa vida eterna es espiritual. Nuestra alma va a estar al lado del Señor ya eternamente por esa gran obra, ¿verdad? Una gran obra. Entonces vemos cómo sucedió lo del pecado, ¿verdad? Vino Satanás e hizo que cometieran ese grave pecado nuestros primeros padres. Vemos en Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Si nos ponemos un poquito atrás, nosotros hoy en día nos imaginamos este momento que acabamos de leer. Desnudos, no se avergonzaban. Hoy en día, complicado, ¿verdad? Bueno, hay muchos que hoy en día quieren volver a eso, pero por el pecado. A salir como quieren, de unas formas diferentes, ¿verdad? Y no se avergüenzan de las cosas que hacen. Pero en este momento había pureza, había honestidad, había sinceridad. Y estaban desnudos y no se avergonzaban. Porque esa era su naturaleza en ese momento. Pura. Lo había hecho Dios para el Edén, para que vivieran, como dice ahí, con un corazón eterno. Era lo mejor. Fue el mejor momento para Adán y Eva. El paraíso, como dicen algunos, el paraíso terrenal, pero era el Edén. Igual pues nos imaginamos todas las delicias que allí se podían estar dando. Ocurrió el error y aquí no entramos de pronto a decir quién tuvo la culpa, Adán, quién tuvo la culpa, Eva, para caer en las garras de Satanás. Pero sí miramos un poquito la falta de responsabilidad de Adán como jefe, ¿verdad? De pronto no estaba tan pendiente. No tenía más nada que hacer, está pendiente con su esposa. Y Satanás aprovechó, fíjese. ¿Qué momento aprovechó Satanás? Que la mujer estaba sola. La irresponsabilidad de su compañero en ese momento. Entonces, Satanás está buscando siempre eso. La rendija, el huequito por donde él puede llegarnos y hacernos caer. Puede ser el varón, como puede ser la mujer, cuando son pareja. Y si son solos, pues mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, hay que cuidarse de este enemigo, Satanás, que aunque no le vemos, ahí está.
nos presenta las cosas maravillosas, todo bonito. Y Génesis 3:7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, de estar desnudos y que no se avergonzaban, llegaron al otro extremo cuando fueron abiertos sus ojos. Y ya ahí, estamos desnudos. O sea, ya hubo un cambio en su pensamiento, ya hubo una diferencia, porque ya no estaban en ese momento, en esa situación que el Señor les había puesto inicialmente, ¿verdad? Dice que entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De alguna manera entendieron que había un pecado, que estaban haciendo, que habían hecho lo incorrecto y ya estaban errados. Y se taparon con hojas de higuera. Entonces, a partir de ahí, ya todos conocemos la historia. Estamos todos los hombres con esa naturaleza humana. La tenemos y la tendremos hasta el día de la muerte. La naturaleza pecaminosa. Pero que tenemos que controlarla, sacarla, estar siempre en el camino del Señor. Aún siendo cristianos, ¿verdad? Hacemos decisión de fe, somos seguidores del Señor, pero ahí está. Y Satanás nos presenta cositas y las tomamos como, ay, de pronto no es tan grave. Y resulta que sí es grave. Entonces tenemos que ser justos, honestos, correctos al máximo en nuestras vidas. Que no se nos vaya a pasar ni un ápice, porque ahí Satanás aprovecha y entra a nuestras vidas. O puede que no entre a nuestras vidas, pero nos pone las trampitas, ¿verdad? Porque si somos cristianos, somos templo del Espíritu Santo. Satanás no puede entrar, ¿verdad? No, es verdad, no puede entrar. Pero sí está el acecho alrededor, poniéndonos las trampas, las cosas, las facilidades, los momentos de pronto de desespero, situaciones, y ahí es donde entonces podemos caer. Y siendo nosotros cristianos, conocedores de la palabra, que habiendo hecho la decisión, el compromiso con el Señor de ser lo mejor en nuestras vidas, ¿qué se espera para aquellos que no están en el camino, verdad? Desconocen la existencia o la presencia de Dios y no han hecho ese alto en sus vidas para tomarse en serio lo que queda en esta tierra. Entonces, esa es la invitación. Ahora, si continuamos leyendo un poquito más, después que ya fueron abiertos los ojos y se dieron cuenta que estaban en pecado y que la cosa era de otro color, ¿verdad? Como decimos por ahí, color de hormiga. Entonces, vemos en Génesis 3:8, 8 al 10 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, además que ya se taparon su vergüenza, su desnudez, entendieron el pecado, se escondieron. No tuvieron el valor o no había ese deseo de ver al Señor cara a cara como lo hacemos hoy en día, como quisiéramos. Cambió totalmente. Sabían que habían hecho algo malo. Sabían y eran conscientes que cometieron pecado. No se atrevían a mirar al Señor, se escondieron. Entonces cuando dijo que estaban desnudos y por eso tuvieron pena, miedo y se escondieron, el Señor le dijo en el verso 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? La pregunta, el Señor sabía, pero la pregunta es para hacer reconocer, hacernos entrar en razón, que es lo que a veces cometemos la falta, el pecado,
y buscamos evadir, ¿verdad? No, yo, no, yo, no, yo, y damos vueltas y no reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas. Y el Señor a través de este mensaje quiere ayudarnos a que reconozcamos nuestros pecados. Y no es decirle, Señor, perdóname mis pecados, porque mis pecados, ahí va una montonera y volvemos a caer en lo mismo. El reconocer nuestros pecados es uno por uno, bien discernido, para que entendamos que estamos reconociendo ese error y no lo vamos a volver a, en lo posible, ¿verdad? Pero no volvemos a cometer esos mismos errores o esos pecados. Entonces hay que reconocer nuestros pecados uno por uno ante el Señor, y eso sí, hacer la promesa de que no va a volver a pasar. Y esa es la manera como es nuestra ayuda, nuestro crecimiento espiritual. Prometemos al Señor no volverlo a hacer y hay que cumplirlo. El Señor dice, es mejor que prometas y cumplas, y no que prometas y no cumplas, porque ahí sí nos va peor, ¿verdad? El castigo, la disciplina. Tenemos que ser muy correctos en las cosas. Y aquí el Señor nos está diciendo eso, porque Él le pregunta, ¿qué es lo que has hecho? Porque en el mismo instante no fue capaz de decirle. Simplemente dice, tuvo pena, se escondió y estaban tapados con hojas, ¿verdad? Entonces el Señor aquí nos está diciendo, hay que reconocer los pecados como son y hacer ese propósito de no volverlo a cometer. Esa es la manera como vamos mejorando nuestra vida, como cada día vamos creciendo espiritualmente, ¿verdad? Luego, en el capítulo 3, versículo 21 dice, 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Aquí hay algo interesante también. Ellos ya estaban cubiertos, pero a su manera, a su forma de pensar. No como el Señor ya tenía, como digo yo muchas veces, el plan B. El Señor dice que hizo túnicas de pieles, 3:21, y los vistió. Les cambió lo que ellos inventaron e hizo como es el pensamiento del Señor. No debemos hacer nuestro libre albedrío, debemos hacer las cosas como el Señor nos ha mandado, como Él quiere que las hagamos, como está escrito en su palabra. Y aquí vemos otra figura. Desde ya el Señor muestra que el plan B de Él era el Señor Jesús. ¿Cómo? Porque utilizó pieles para tapar ese pecado, esa desnudez, ese pecado que estaba ya en ellos. Ese pecado lo cubrió, dice, con pieles de animales, que las pieles, ¿de dónde las iba a sacar, verdad? Entonces ya hubo un derramamiento de sangre, ya hubo un animal que murió, entregó su vida, su sangre, para que pudiera existir esa piel libre y cubrir ese pecado. Aquí vemos ya entonces una figura del Señor Jesús. En ese momento, bajo la ley, se cubría el pecado. Bajo la ley. Y ahí lo estamos viendo. Cubrió esa desnudez con piel de animal. Nosotros hoy, bajo la ley, ya no estamos. Estamos bajo la gracia. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús vino, pero Él no tenía piel, pero Él dio su vida por nuestro pecado. Derramó su sangre. Y esto nos hizo salvos. Entonces, nuestro pecado es totalmente borrado, eliminado. Dice, no me acordaré más de tus pecados, dice el Señor. Entonces, hay figuras que nos muestran desde el principio el plan de Dios, el Señor Jesús, ¿verdad? Allí cubrió los pecados por la muerte de un becerro y un derramamiento de sangre. Para nosotros, eso mismo, pero ya con el Señor Jesús. Y ya no fue cubrimiento de pecado como ocurrió. Para nosotros hoy en día es la eliminación total de los pecados cuando hacemos decisión de fe, cuando los reconocemos y cuando ya evitamos hacerlos porque hemos hecho ese compromiso de aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador. Conscientes
que murió, dio su vida, derramó su sangre por nuestro pecado. Qué interesante las cosas que el Señor desde el principio nos muestra y hoy en día nos ayuda a que haya en nosotros ese crecimiento espiritual. Entonces, la invitación para que siempre estemos pensando en el Señor Jesús y viéndolo como ese gran maestro. Todas aquellas cosas que nos dejó. Leemos en el Nuevo Testamento la cantidad de cosas buenas, ejemplos, bueno, todo lo que el Señor Jesús hizo en vida para luego entregar su vida por nuestro pecado. Así que, bueno, hoy se acaba el tiempo. Interesante cómo el Señor desde el mismo Génesis, desde la misma creación, ya nos va mostrando cosas interesantes en nuestras vidas, ¿verdad? Bueno, voy a cantar ahora el himno 404. Lo tengo aquí en mi himnario, 404. Oh, deja que el Señor te envuelva, 404. Oh, deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor. Satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Entrégale tu vida al Señor y Él nos llenará de amor nuestro corazón. Bueno, dejamos aquí, vamos a tener una palabra de oración. Bendito Dios y Padre, gracias te damos por este día, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Una vez más hoy, pues, gracias porque nos das tu palabra, nos das entendimiento y nos ayudas a crecer espiritualmente. Entre tanto, ponemos este día en tus manos para que seas tú guiándonos, protegiéndonos en todo lo que hagamos, Señor, sea bajo tu cuidado. Gracias, bendito Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, ahora sí, quedamos despedidos hasta otra oportunidad. Que el Señor les bendiga.